Hola, qué gusto, queridos amigos y hermanos. Reciban un cordial saludo de parte de Gabriel. Y bueno, quiero pues enviar un abrazo a todos quienes nos visitan a través de este canal y a todos nuestros suscriptores. Quiero también enviar un fraternal saludo allá en España a mi querido hermano Fernando Ramírez. Pues que Dios te bendiga, querido hermano. Gracias también por compartir la palabra de Dios con nosotros. Y quiero que vayamos a las escrituras. Hoy, en esta noche, quiero transmitirles una pequeña porción de la Biblia y vamos a centrarnos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, ¿sí? Allí en sus casas quisiera que por favor vayan a buscar una Biblia, ¿sí? Porque hoy vamos a meditar una pequeña porción de las escrituras, ¿sí? Mateo capítulo 5. Bueno, el Evangelio de San Mateo es uno de los evangelios que dan a conocer a Jesús como el Rey del reino de los cielos. Y en estas enseñanzas que Jesucristo nos transmite, y que por cierto fueron escritas por la pluma de un ex cobrador de impuestos como Mateo, nos hace ver la enseñanza tan magnífica, tan preciosa y a la misma vez sencilla y profunda que nuestro amado Señor Jesucristo dio a sus discípulos y hoy en día también nos lo transmite a nosotros, a su iglesia, a sus hijos, a su pueblo. Y en Mateo 5, Jesús, después de dar un precioso sermón allí en el monte, Él empieza a utilizar ciertos ejemplos e ilustraciones de la vida real para hablar a sus discípulos muchos secretos y misterios del reino de los cielos. Y después de que Jesús viene y les enseña y les habla acerca de la sal de la tierra y de la luz, viene Él y les habla de la base importante por la cual se edifica la iglesia de Dios. Y esta base es la ley, es decir, la palabra de Dios. Y en la Reina Valera, en la versión Reina Valera, en Mateo capítulo 5, hay un título que dice Jesús y la ley. Y quiero pues con ustedes dar lectura al Evangelio de San Mateo capítulo 5. Vamos a dar lectura algunos versos. Desde el verso 17 quiero que me acompañen y vamos a leer hasta el verso 20. ¿Okay? Y antes de ello pues vamos a dar gracias a Dios a través de una pequeña oración de introducción. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos la oportunidad de poder acercarnos a tu presencia, de poder venir delante de ti y poder deleitarnos de tus enseñanzas. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y queremos que a través de ella tú, Señor, nos capacites, nos direcciones y nos lleves a crecer y a madurar. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla a través de tu Espíritu Santo. Danos de la iluminación necesaria en esta hora para poder compartirla. Y también, Señor, queremos que nos ayudes a vivir el Evangelio. Te pido por todas las personas que en este momento se conectan a través de este canal y escuchan este mensaje. Señor, te alabamos y te damos la honra y la gloria solo a ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, Jesús empieza en el verso 17 diciendo estas palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley
o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El verso 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Verso 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. El verso 20 dice el Señor, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, el Señor inicia esta enseñanza diciendo que Él no ha venido a abrogar la ley y los profetas. Quiero primeramente explicar lo que es la palabra abrogar. Abrogar quiere decir alterar, modificar, cambiar, tratar de cambiar el contenido de una enseñanza y darle otra interpretación. Entonces, lo que Jesús nos está queriendo decir es que Él, cuando el Padre, ¿sí?, lo envía, ¿sí?, Jesús viene y se encarna, Él vino directamente a obedecer toda la ley y también los profetas. Entonces, la ley y los profetas lo vemos directamente en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento. Entonces, dice él, yo no he venido para alterar, para modificar la ley y los profetas. Si nos vamos un poquito más a fondo, Jesús nos está enseñando algo a su iglesia hoy en día. Él nos está diciendo que Él ha venido para obedecer lo que el Padre ha ordenado. Y la lección y la enseñanza que nosotros obtenemos aquí es que Jesús es el mejor ejemplo a seguir para nosotros, para su iglesia. Entonces, Él nos dejó ejemplo. Y también Jesús, al decir que Él no ha venido a alterar la ley y los profetas, nos está también diciendo que nosotros debemos tener cuidado con alterar la ley y los profetas, con utilizar la Biblia a nuestros acomodos, a lo que nosotros creemos o pensamos. Entonces, queridos hermanos, aquí también vemos una tercera enseñanza a través de la luz de Dios. Y es que Jesús nos está diciendo, cuando dice, yo no vine a alterar y a modificar y a cambiar mi palabra, vemos que Jesús nos está diciendo que si hay alguien que la altera, que la modifica y que la cambia. Y este alguien son todos estos lobos que están infiltrados en la verdadera iglesia de Dios y que quieren torcer las escrituras. Entonces Jesús nos está diciendo que hay también un grupo de personas que son denominadas falsos maestros, son falsos pastores que utilizan la ley a su voluntad. En el tiempo en que Cristo predicó esta palabra, habían maestros de la ley allí en Israel, ¿sí? Habían fariseos, habían escribas, y eran de una secta muy rigurosa. Obviamente ellos tenían un conocimiento tan profundo de la ley, ¿sí?, mosaica. Obviamente, es decir, cuando hablamos de la ley mosaica hablamos de la ley de Moisés, o sea, del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Y ellos sabían mucho, eran personas muy capacitadas, muy intelectuales, pero más adelante ya vamos a ver cómo el Señor se refiere a ellos. Lo que Jesús aquí nos está dando a entender es que la
la palabra de Dios tiene que ser aceptada tal como Dios nos la ha dado. Es decir, Dios reveló su palabra por medio de hombres, ¿sí? No fueron obviamente personas comunes y corrientes, no. Fueron personas, sí, con problemas, dificultades, pero Dios las escogió y Dios habló su palabra y Dios utilizó estos instrumentos para escribir la ley y los profetas. Que por cierto, cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de la inspiración de Dios. Entonces el canon se completa, hoy en día nosotros sabemos, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son 66 libros, todos ellos inspirados directamente por Dios. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es soplada. Fue el aliento, es el aliento de Dios. Y en todas las escrituras vemos directamente su voluntad. Entonces, la Biblia, las escrituras son suficientes para poder instruir y capacitar al pueblo de Dios. No podemos añadirle nada a lo que ya está escrito. La palabra de Dios es ese aliento, es el neuma de Dios. Es la voluntad de Dios expresada en estos 66 libros. No hay otros libros adicionales y extras que añadirle y tampoco debemos quitarle nada a la palabra. Por eso Jesús dice, yo no he venido para alterar. La palabra abrogar, como les estoy explicando, quiere decir modificar, alterar la ley o los profetas. Entonces, cuando hablamos de la ley y los profetas, también se refiere a la ley moral de Dios, la misma que ha sido dada a los hombres, ¿sí? Entonces, Jesús estaba explicando el verdadero significado de esta ley moral contenida obviamente en la ley de Moisés y en el resto de todo el Antiguo Testamento. Entonces, la ley y los profetas también se refieren a todas las escrituras completas del Antiguo Testamento y no a las interpretaciones que los falsos maestros aún en ese tiempo querían dar al pueblo. Entonces habían falsos maestros en el tiempo de Jesús que trataban de dar mandamientos de hombres y no llevaban a que las personas se sujeten a la ley y a los profetas. Entonces usted me dirá, pero en el tiempo de Jesús también hubo impostores, hubo falsos maestros. Sí, los hubo. Y es por eso que el Señor viene como la verdad y habló con esa autoridad hace más de 2000 años, dándose a conocer como Él, la encarnación de esa verdad absoluta. ¿Qué más dice? Dice, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino aquí me gusta una parte del verso 17, dice, sino para cumplir. Gloria a Dios. Jesús vino a cumplir. Y les quiero decir algo. Cristo, queridos hermanos, cuando dice que Él ha venido a cumplir la ley, estaba indicándoles a sus discípulos que Él mismo era el cumplimiento de esa ley y también de los profetas. Entonces, Cristo, queridos amigos, cumplió la ley moral del Padre de Dios al mantenerse Él completo, puro, al obedecer la palabra, al expresar esa santidad perfecta, ¿sí? Pero también Cristo cumplió, aparte de cumplir la ley moral de su Padre, la ley moral de Dios, cumplió la ley ceremonial al ser Él mismo la encarnación de todos los tipos y los símbolos que la ley puntualizó. Entonces, Cristo, Él era el cumplimiento de todas las cosas que hablaron los profetas mayores y menores y la ley. Entonces, el antiguo pacto es la sombra de lo que era de venir. Entonces, el Antiguo Testamento habla de Cristo. ¿Y quién era directamente el que era de venir? Cristo. Hace más de 2000 años Jesús vino y se reveló al mundo. Pero también Jesús cumplió la ley judicial
personificando la justicia de Dios en este mundo. Entonces yo quiero que, sin perder la cita de Mateo capítulo 5, nos vayamos un poquito más adelante, ¿sí? Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 12. ¿Sí? Vámonos un ratito a Mateo capítulo 12. Y vamos a dar lectura el verso 18 en adelante. Y la palabra del Señor dice, Mateo capítulo 12, verso 18 en adelante. Dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Cuando dice el verso 18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, está hablando directamente, ¿sí?, de Dios, del Padre, que Él se agradó directamente de su Hijo, de su amado. Y que dice aquí, dice, pondré mi espíritu sobre Él, y a los gentiles Él anunciará juicio. Y cuando hablamos del juicio, el juicio tiene relación directamente con dar a cada quien lo que se merece. Entonces, Dios quiere aplicar, sí, su juicio y lo va a aplicar sobre un mundo que no se quiere arrepentir, pero Él quiere abstenerse de hacerlo porque tiene misericordia, porque ama a los que se pierden, a los que están más bien perdidos en sus delitos y pecados. Entonces, Él directamente quiere dar la oportunidad a las personas perdidas para que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, todo lo que está en las Escrituras tiene que cumplirse. Y si usted me escuchó cuando yo dije que Dios quiere aplicar juicio, me refiero a que Él tiene que cumplir todo lo que Él ya dijo. Sin embargo, Él desea dar oportunidad a la gente para que se arrepienta. Puedo decir que Dios aplicó su justo juicio sobre alguien que no tenía culpa. Y este alguien que no tenía culpa fue su propio Hijo, a quien el Señor lo llevó en una cruz dentro de su soberanía, y Él pues murió allí, y Él recibió todo el justo juicio, y la ira de Dios fue derramada sobre Él, porque Jesús en un momento en la cruz se hizo pecado. Y es por eso que Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por un momento Él cargó todos los pecados de toda la humanidad, de todas esas personas, de usted y de mí. Pero quiero decirle algo. Dios crucificó y mató el pecado suyo y mío en la cruz, allí en su Hijo, para darnos a usted y a mí libertad. Y hoy a nosotros ya no nos queda el juicio a sus hijos. ¿Por qué? Porque su propio Hijo Jesucristo pagó el precio por usted y por mí. Hoy somos libres y hoy tenemos entrada directa al Padre. Y si Dios nos ha dado libertad por medio de Jesús, esta libertad tiene que ser usada para agradarle a Él, mas no para desobedecerle. Sí, volviendo directamente a Mateo capítulo 5, verso 17, Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Y Jesús nos está también dando a entender que nosotros, si nos identificamos con Él, si decimos que somos hijos de Dios, cristianos, también debemos pedir a Dios que nos dé la fuerza y la capacidad para poder cumplir
la palabra de Dios, es decir, obedecer la palabra de Dios. Más adelante quiero que me acompañen al versículo 18 y dice el verso 18 lo siguiente, porque dice: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es lo que Jesús está enfatizando en este versículo 18? Cristo enfatizó tanto la inspiración como la permanente autoridad de las Escrituras. Es decir, cuando dice: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios es permanente y todo lo que Dios dijo tiene que cumplirse. Y como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos creer que todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene que cumplirse. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es la palabra infalible, inerrante y perfecta de Dios. El canon está completo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, como les dije, todo ya está hablado. Ya no hay nada más que añadir y no hay nada que quitar. Entonces nosotros como cristianos debemos aceptar la Biblia como la autoridad absoluta que es la palabra en la iglesia, y también debemos aceptar la Biblia como la autoridad absoluta en nuestras vidas. Es la palabra, el manual de vida para todos nosotros como sus hijos. Entonces, eso es lo maravilloso que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Todas las cosas que ustedes miran van a dejar de existir, parafraseando, pero las cosas que yo dije tienen que cumplirse. Todo tiene que darse. El verso 19 dice lo siguiente de Mateo 5:19. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy, dice, pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, Jesús aquí está hablando acerca de la obediencia. Jesús está hablando de dos cosas. Está hablando tanto de enseñar, pero también de hacer o practicar esa enseñanza. Jesús dice, bueno, aquí en la primera parte dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos desobediencia. Y obviamente Jesús está hablando aquí a los hijos de Dios. Esto quiere decir que hay hijos de Dios que no obedecen a su Padre, porque hay hijos de obediencia y hay hijos desobedientes. Pero aquí Jesús, a los hijos que están quebrantando la ley, no constantemente, no voluntariamente, ni con el ánimo de desagradar a Dios, sino que en algunas ocasiones falla, ¿sí? Dice: serán muy pequeños llamados en el reino de los cielos. Pero no está diciendo Jesús que ellos van a ser excluidos del reino de los cielos. Este verso, para que no haya confusión, se refiere a aquellos hermanos que no quieren obedecer absolutamente a Dios. Es decir, ¿qué va a pasar con aquellos que no, más bien dicho, con aquellos que no están sirviendo a Dios, con aquellos que no quieren utilizar los dones y los talentos que Dios les ha dado? Puedo decirles que Dios les llevará a perder recompensas. Y este texto se refiere a eso. Y dentro del contexto tiene relación. Entonces, Jesús está diciendo: los hijos de Dios que no quieren estar en un completo o en una forma total de obediencia van a perder recompensas.
van a perder y serán llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Pero aquellos que obedecen la ley y enseñen serán llamados grandes en el reino de los cielos. Y esta palabra grande tiene que ver con recompensas. Entonces Dios, aquellos que están hoy en día obedeciendo a Dios, sirviéndole al Señor, dando su tiempo para el reino de Dios, Dios un día les recompensará mayormente que aquellos que se han descuidado. Pero aquí no está diciendo el verso que aquellos que se han descuidado por un tiempo del Señor van a ser excluidos del reino de los cielos. Por eso es bueno entender la palabra de manera literal y de forma gramatical. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y habla acerca de ministerio aquí. Habla acerca de servicio. Entonces, quien sirva más al Señor, mayor recompensa recibirá en el reino de los cielos, y estos serán llamados grandes en el reino de los cielos. Y quien sirva menos al Señor, será llamado pequeño en el reino de los cielos, es decir, recibirá menos recompensas. Vamos al verso 20. Y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí sí, ya Jesús les habla de manera más rotunda y radical. Jesús lo que les está diciendo es que ellos deberían de examinarse internamente para ver si realmente tenían a Dios o no. Porque cuando Jesús dice que si la justicia de ellos no era mayor que de los escribas y fariseos, dicen no iban a entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Por qué los pone a los escribas y fariseos aquí como ejemplo? Porque los escribas y los fariseos eran la élite religiosa en ese tiempo allí en Israel. Como les decía, ellos eran las personas que tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios, asistían a las ceremonias y a las reuniones respectivas, eran personas que de manera externa buscaban hacer la observación de la ley y los profetas, pero había un gran pero, y el gran pero es que Jesús conocía el corazón de ellos, es decir, ellos eran personas que de forma externa aparentaban espiritualidad ante los hombres y se hacían pasar por personas aceptadas por Dios, mas sin embargo Jesús no los veía así. Entonces con esto lo que estamos viendo es que nuestro amado Señor Jesucristo les quiso dar una enseñanza más profunda a sus discípulos y hoy a nosotros también. Lo que Jesús está diciendo es que todas las cosas externas que nosotros hagamos para Él, sea que hagamos obras buenas, sea que estemos involucrados en el servicio en una iglesia, en lugares, en cualquier parte, pero si no proceden de un corazón genuinamente arrepentido, o vamos más a fondo, si no procede de un corazón redimido, rescatado por el Señor, todo eso no sirve de nada. Por eso Jesús también en otra parte de las Escrituras dice, este pueblo con sus labios me adora, con su boca me alaba, pero su corazón está alejado de mí. Yo puedo decirles que Jesús exhortó incluso a sus discípulos en este verso a obedecer la verdad de Dios de una manera sincera, de una manera libre de hipocresía, ¿sí? De que ellos sí reconozcan que son hombres frágiles que necesitaban depender de la ayuda de Él para obedecerle. Y hoy en día yo puedo decirles algo, queridos amigos y hermanos. Puedo decirles que debemos nosotros pedir a Dios que nos capacite y que nos ayude a obedecer su palabra y a vivir para agradarle a Él. Sé que no vamos a
obedecer a perfección todas las escrituras. Porque ¿quién fue el único que obedeció la ley y los profetas a la perfección? Fue Cristo Jesús. Pero el verdadero Hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, va a querer y va a desear agradar al Padre, es decir, a Dios. Va a tratar de santificarse cada día más. Va a tratar de buscar vivir una vida apartada del pecado y de las cosas que a Dios no le agrada. Porque quien dice que ama a Jesús y sigue en su pecado y sigue haciendo las cosas mal y está en práctica constante de pecado y no tiene dolor en su corazón por fallarle a Dios, allí yo podría decir que debería esa persona examinarse y debería verse ante la luz de Dios y verificar si realmente es salvo o no. Entonces Jesús, cuando dice en el verso 20, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús lo que les estaba diciendo es que ellos tenían que haber nacido de nuevo, ser regenerados por Cristo para poder entrar al reino de los cielos. Hace un tiempo atrás hablé y les compartí diciendo que ninguna obra que el hombre haga, por más elevada que sea, por más espiritual que sea, por más apegada a las cosas de Dios que sean, sin que Dios a ese hombre o a esa mujer la haya tomado o los haya regenerado, salvado, todas esas cosas no sirven de nada. Todas las obras de justicia que nosotros hagamos sin Cristo no nos llevan al cielo, sino nos llevan al infierno. Y son trapos de inmundicia esas obras de justicia que las hagamos pero sin Jesús. Eso es lo que enseña una religión que ustedes la conocen y creen que por hacer cosas buenas y por hacer obras justas la gente está ganando puntos para irse al cielo, y la verdad no es así. Creo que hoy en esta noche se ha dejado muy en claro, mis queridos amigos y hermanos, el por qué Jesús viene con esta enseñanza para hablar a sus discípulos y hoy en día a nosotros de la importancia de la palabra de Dios. Quiero, antes de concluir, agradecer a Dios por este momento. Quiero también pedir a mis queridos amigos y hermanos pues que me ayuden también en oración. Informo pues a la iglesia y a los hermanos pues que estoy atravesando por un pequeño problema de salud, y bueno, no quiere decir que los hijos de Dios vamos a estar exentos de las pruebas, ¿no? Pero quiero que me mantengan en sus oraciones para que Dios me dé la oportunidad de poder seguir compartiendo con ustedes a través de este canal la palabra de Dios. De mi parte quiero enviarles muchos abrazos, que Dios los bendiga y recuerden, Cristo nos ama. Bendiciones.